ver el cómo cada uno de los candidatos está pensando en mejorar ese salario mínimo, porque ya también la gente o la población está muy cansada de escuchar falsas promesas o de discursos populistas. Sí, bueno, pero fíjate, las promesas las han hecho quienes están en el poder durante estos 24 años. O sea, no ha habido una alternabilidad de poder y por ende no se puede cumplir lo que se ofrece si no tienes el poder como tal o si no llegas a la presidencia de la República. Ahora, lo que veníamos hablando, Rosa, en torno de lo que tiene que ser no solo las empresas de Guayana para buscar alternativas de ingreso distinto a lo que es la renta petrolera, nosotros también tenemos que hablar que Venezuela tiene absolutamente todo. Si de algo nosotros nos debemos sentir orgullosos es de haber nacido en el mejor país del planeta Tierra. Nosotros tenemos nieve, nosotros tenemos desiertos, nosotros tenemos montañas, nosotros tenemos llanos, tenemos ríos, tenemos playas espectaculares. O sea, Venezuela lo tiene todo. Venezuela es un país que de verdad hecho por Dios Potencia energética, recursos para hídricos. todo. O sea, tenemos todo. Tenemos grandes riquezas que explotar que lamentablemente no se han reivindicado hacia el pueblo venezolano. Y es lo que uno tiene que buscar. Pero ¿por qué te digo esto? Porque hay países que inclusive tenemos islas enfrente, como Aruba, como Curazao, podemos hablar de República Dominicana, o sea, son países que viven del turismo. O sea, nosotros, ¿por qué no podemos también tener ingresos importantes o por el turismo? Nosotros tenemos que promover las posadas, nosotros tenemos que promover hoteles, nosotros tenemos que promover ese turismo que le deje ingresos no solo al Estado venezolano, sino a cada una de las personas, porque quizás las personas dicen, y valga la redundancia, no, si yo pago un impuesto, el impuesto le queda al Estado. Pero si tú vas a comprar a un comercio, tú le estás dejando al comerciante esos ingresos. Y obviamente el comerciante, a medida que tenga demanda, necesita mucho material humano y necesita más personal. Y eso nos va a ayudar a que el país pueda entrar en un movimiento, en un circulante mucho más significativo de lo que podemos esperar, inclusive hasta por lo que hoy se produce en PDVSA. Ahora, ¿cómo se logra materializar cada una de estas cosas? Tú lo acabas de decir, quizás los venezolanos hoy estamos más centrados que el problema es económico, pero hay un tema importante, Rosa, que casi no se habla hoy en Venezuela, que es el sistema eléctrico nacional. La columna vertebral de absolutamente todo, y sobre todo en el mundo y las economías fuertes, es un sistema eléctrico nacional estable. Si tú no tienes un sistema eléctrico nacional estable, no puedes poner en marcha PDVSA. Si tú no tienes un sistema eléctrico nacional estable, tú no puedes poner en marcha el Tocoma, que nunca fue puesta en marcha para poder generarle mayor electricidad a las empresas de Guayana. Tú no puedes poner en marcha el turismo, tú no puedes poner en marcha la empresa privada, la educación. Absolutamente todo tiene déficits. Hoy Venezuela está produciendo a duras penas unos 10.000 megavatios, 8.000 a través de las hidroeléctricas y 2.000 a través de las termoeléctricas. Nosotros tenemos que elevar esa producción a los 17.500 megavatios que se necesitan. ¿Y cómo resolver un problema tan complejo como este? Y hemos venido presentando algunas soluciones a este problema. Por ejemplo, Guri. En Guri, de 20 turbinas instaladas, solamente hay 4 que están en funcionamiento. 16 turbinas están paralizadas. Bueno, hay que poner en marcha por lo menos la mitad de las turbinas en el Guri y tener 10 turbinas que representarían el 50%. Hay que poner en marcha Tocoma, que va solo a interconectar las empresas de Guayana y no el sistema eléctrico nacional, pero eso te alivia las cargas en torno a lo que le da hoy Guri a las empresas de Guayana. Desde el gobierno se argumenta que las sanciones lamentablemente han empeorado esta situación, sí, con el tema del mantenimiento, de los repuestos. Y ya justamente voy a ir ahí, porque además hay una alternativa distinta a lo que son las hidro y las termoeléctricas, que el mundo entero lo ha venido haciendo, y es que hoy se están creando en el mundo, que son de muy bajo costo, granjas con paneles solares sobre las reservas de agua y se ponen unas turbinas debajo de los paneles solares. Esto genera energía fotovoltaica acuática, lo cual además produce el hidrógeno verde, que es de lo que se está hablando hoy en el mundo entero. O sea, hay alternativas de cómo empezar a generar electricidad para poder tener una distribución y un equilibrio de carga. En torno a lo que ha argumentado el gobierno, en lo que es las sanciones y lo que puede haber afectado, tenemos que decirlo. Supongamos, hay 5 o 6 años de sanciones, lo cual hoy yo debo decir.
en nuestro caso siempre lo hemos manifestado. Nosotros ni solicitamos la aplicación de las sanciones, ni tampoco las podemos levantar porque es un problema entre ambos países. Nunca su partido solicitó sanciones. Mira, hasta que donde yo sé, Acción Democrática, por ejemplo, los líderes de Acción Democrática no lo hicimos, y nosotros del Parlamento Nacional siempre mantuvimos un mensaje hacia ese tipo de situaciones que podía terminar afectando al pueblo de Venezuela. Y las cosas que afecten a nuestra población, nosotros no las podemos compartir, pero lo que no puede ser es una excusa para tú no asumir tu negligencia en torno a las sanciones, porque supongamos, son 6 años de sanciones, y los otros 19 años, ¿por qué no se hizo nada respecto a eso, donde no había ningún tipo de sanción? Y además hay otro problema, la fuga de personal capacitado, de profesionales en estas áreas, por ejemplo, pero en toda la industria hidroeléctrica, en todas las hidrológicas también a nivel nacional, o en el tema energético, muchos de los trabajadores de PDVSA migraron a otros países. Desde luego, por supuesto, Rosa, cuando uno logra observar que estos talentos han dejado Venezuela, eso nos llena de preocupación. Ahora, nosotros tenemos que garantizar una educación que vaya dirigida a que se formen nuestros jóvenes. Fíjate, paradójicamente, uno va a los liceos y tú te consigues con que todavía dan dibujo con un compás y una regla. Bueno, cuando hoy hay AutoCAD, o sea, cuando nosotros tenemos que tener una educación que vaya dirigida a formar esas personas, inclusive que puedan salir técnicos medios en ser desarrolladores, en inteligencia artificial. O sea, tenemos que buscar hoy alternativas que nos puedan llevar hacia adelante. Y fíjate, mucha gente desconoce, yo los invito a que, gracias a Dios está Doctor Google, que uno puede buscar estas situaciones. Mira, Guatemala, hasta el nombre de ese país suena como que raro, pero Guatemala hoy tiene una tecnología de punta. Todas esas personas hoy están siendo contratadas o subcontratadas por el mundo entero y dicen inclusive que hasta es un espejo menor de lo que es hoy la India. Bueno, ¿por qué si países como Guatemala tienen eso, en Venezuela no lo podemos tener? Nosotros tenemos que impulsar esa educación, garantizarle a nuestros jóvenes una ley de primer empleo que les pueda permitir a ellos tener un trabajo digno y ese conocimiento emprenderlo en Venezuela. ¿Y por qué digo llevar adelante en el pénsul de estudio los bachilleres técnicos? Porque muchas veces nos conseguimos con que las personas terminan un bachillerato y no continúan sus estudios. Bueno, ellos tienen la posibilidad de que cuando terminen ese bachillerato, lo que aprendieron lo puedan poner al servicio del país y al servicio de su propia aprendizaje y enseñanza para poder surgir y de ahí después, posteriormente, quizás poder costear sus estudios, porque hoy también estudiar en una universidad es sumamente costoso. O sea, nosotros hoy tenemos que entender que hay que garantizarle al pueblo de Venezuela un avance hacia la Venezuela que nos merecemos, esa Venezuela del futuro. Apostarle, Rosa, a la producción nacional. No es justo que, fíjate lo que ha venido sucediendo con un par de casos en torno a lo que ha sido las importaciones. Hoy en día en Venezuela se ha venido incrementando la siembra de la palma aceitera, sobre todo en ese eje panamericano, también parte del Zulia, de Táchira y un poco de Mérida, en la zona del eje panamericano. La palma aceitera, nos comentaban nuestros productores, estaba la tonelada alrededor de $280. Se hizo una importación de aceite de palma aceitera y eso trajo consigo que cayeran los precios de la palma aceitera y hoy los productores les están pagando a duras penas entre $130 y $140 la tonelada de palma aceitera. Y lo mismo ha venido pasando con nuestros productores de papa. O sea, los productores de papa venezolana no tienen cómo competir con la papa colombiana y poco a poco se ha venido inundando el mercado nacional a pesar de algunos anuncios de que se iba a restringir. De cómo mejorar esa situación para los productores de papa venezolanos, pero sin tampoco perjudicar digamos, los las relaciones bilaterales claro, con Colombia, claro. con otros países. Desde luego que no, pero tú lo que tienes es que identificar el déficit. Por ejemplo, si en Venezuela hay un déficit porque nosotros no tenemos la suficiente producción de papa, tú otorgas las licencias de importación correspondientes para evitar un desabastecimiento, pero no golpear el mercado nacional. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el café, con el maíz, con el café. Ahorita que es la zafra de invierno, no hay un solo crédito agrícola en la siembra de maíz otorgado
en el país. Eso no está bien, porque eso lo que va a llevar consigo es que entonces tengan que importar maíz amarillo y maíz blanco, inclusive trayéndolo hasta los propios Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no apostarle a lo hecho en Venezuela? A entregarle de manera oportuna a nuestros productores los créditos. Debemos recordar que en los gobiernos de la democracia teníamos el Banco Agrícola, se entregaban permanentemente a los pequeños, medianos y grandes productores sus insumos, se llevaba adelante con la empresa privada, como por ejemplo Agroisleña, programas de siembras a nivel nacional. Hoy nosotros tenemos que garantizarle al pueblo lo hecho en Venezuela. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre este tema que nos plantea, cómo apoyar también a los campos venezolanos. Entendemos pues que allí podríamos cubrir nuestra soberanía alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas pues ha dicho que es alarmante la situación respecto al tema de los alimentos a nivel mundial. La crisis o la guerra entre Rusia y Ucrania pues también ha generado más incertidumbres en este sentido. ¿Cómo vamos nosotros acá en Venezuela a afrontar este hecho? ¿Qué se está haciendo ahora y cuáles son las propuestas de acción democrática al respecto? Sus preguntas ya saben que es al final del programa en nuestro segmento de interacción con nuestro invitado. Ya falta